Bienvenidos todos y todas a este De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico. El tema del día de hoy será sobre la xenofobia. ¿Cuál es la relación entre la xenofobia y el cristiano? ¿Cuál es la realidad de la xenofobia en América Latina? ¿Por qué existe la xenofobia? Todos estos temas y estos puntos los abordaremos en este programa y les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be, de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV y acuérdate de darle a la campanita y al pulgar arriba para que todos aquellos que nos ven nos puedan ver a través de este canal. Recuerda también interactuar con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde y estaremos atentos a todas las preguntas y consultas que puedas hacernos. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlos Torres. Recientemente hemos sido testigos de desafortunadas noticias en relación con la xenofobia hacia los venezolanos, particularmente en países de nuestra región latinoamericana, lo cual en De Abajo para Arriba nos preocupa como cristianos, nos preocupa como concepto comunicacional y como proyecto teológico por las implicaciones que tiene la xenofobia a nivel social y cultural. Es triste que en un continente llamado un continente cristiano, continente de la esperanza, seamos testigos de estos acontecimientos y de estos hechos lamentables que desafortunadamente atañen especialmente a los venezolanos en esta época. En las redes sociales, en los medios de comunicación impresos, en las grandes cadenas de televisión nacional e internacional y en todos los medios de comunicación, el tema de la xenofobia en contra de los venezolanos está presente. Apenas la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver una noticia y de escuchar una noticia en relación con la xenofobia en Chile hacia los venezolanos. El propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera del norte de Chile. Y recientemente el ministro de Interior de ese país, Rodrigo Delgado, recordó que el decreto también les da a las autoridades herramientas en materia de expulsión inmediata. Esto lo recoge la BBC el 6 de febrero de este año. Pero en Perú también podemos notar cómo se despliegan militares en la frontera con Ecuador para controlar el paso de migrantes. Así lo recoge France 24 el 27 de enero de este año, el mes pasado. Y el operativo se presenta día después de que la Policía Nacional Peruana anunciara la detención de al menos 500 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Colombia también es otro país que ha protagonizado episodios de xenofobia contra los venezolanos. Y de hecho, en diciembre del año pasado, apenas 2 meses atrás, Deutsche Welle recogió una noticia que titulaba «Colombia no vacunará a migrantes irregulares de Venezuela». Y es que el propio presidente Iván Duque dijo que quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados. Por supuesto que no serán inmunizados. También dijo y pidió a la comunidad internacional apoyo para poder vacunar a los migrantes venezolanos irregulares en ese país, que hasta el momento no están incluidos en el plan de vacunación del gobierno. Eso se recoge en relación a Colombia. Y ya habíamos escuchado historias como las que se presentaron en ese país en el 2018 y recogidas también por CNN en español, de que linchan a 3 personas por falsa cadena de mensajes. Y es que 3 personas fueron acusadas de secuestro de niños por medio de una cadena de mensajes falsos en WhatsApp
Y hasta ese momento, dice la noticia recogida en CNN en español en el 2018, en noviembre, hasta ese momento se han descubierto al menos 10 cadenas de ese tipo en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. El expediente continúa, el expediente es muy largo. Solo quiero hacer mención de algunos casos específicos, ¿no? Particularmente también en Trinidad y Tobago, el pasado mes de noviembre, el 25 de noviembre de 2020, en el medio de comunicación Primer Informe, se pudo leer que el primer ministro de Trinidad confirma que xenofobia contra venezolanos es política oficial. El primer ministro Rowley de ese país dijo que se quiere obligar a su país a aceptar el estatus de refugiado y tratado internacional. Pero además aseveró que si Trinidad y Tobago acepta la calificación de humanitario, ello abrirá sus fronteras a todo inmigrante económico, se abrirá las puertas a traficantes de armas, drogas y personas, así como a aquellos pandilleros suramericanos. En Ecuador también se han escuchado noticias relacionadas con la xenofobia contra los venezolanos. Y dice el diario BOA el 17 de enero del año pasado que denuncian aumento de casos de xenofobia contra venezolanos en Ecuador. Ya en enero del año pasado, hace un año, se habían incrementado las denuncias en más del 70%. Pero también es el caso notorio en Panamá de la diputada de ese país, quien dice, según el diario El Nacional del 2019, que diputada panameña impulsa la xenofobia hacia los venezolanos, pues había anunciado y había proclamado Panamá para los panameños, lo cual tiene una especial aversión a la comunidad venezolana. Pero Brasil tampoco se escapa de esas noticias, y es que en agosto del año 2018 se produjo un ataque a venezolanos en Brasil, disturbios en Pacaraima contra campamento de inmigrantes, fue el titular de la BBC News Mundo en agosto del 2018. Y en el reportaje se recogían voces que proclamaban fuera, 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 vuelvan a Venezuela. Y es que los manifestantes de ese país forzaron a unos 1.200 venezolanos a cruzar la frontera. Desafortunadamente, las voces de xenofobia en contra de nuestro país son recurrentes, han crecido de manera desmedida desde el año 2018-2019 en adelante y alcanzaron un clímax y un tope verdaderamente lamentable y trágico, al punto que ha costado la vida de muchos venezolanos que por una causa u otra han decidido migrar de Venezuela al exterior. Y llama poderosamente la atención que esos países, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Brasil, Trinidad y Tobago, sean epicentros de noticias relacionadas con la xenofobia. Es preocupante, pues realmente nos llama la atención y nos llama a la reflexión. ¿Qué está ocurriendo en América Latina en contra de los venezolanos? ¿Qué está sucediendo en América Latina en relación con nuestro país, con Venezuela? ¿Cuáles son los vientos que están detrás a estas voces lamentables y que hay que levantar la voz para denunciarlos y poner en evidencia que en contra de Venezuela hay algo lamentable nunca antes visto? Seguimos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres tratando el tema de la xenofobia. La palabra xenofobia proviene del griego xenos, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Por lo tanto, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Castellana, la xenofobia es el miedo a los extranjeros. Y es que la xenofobia es una realidad que siempre ha marcado a las naciones, siempre ha marcado a los países en sus relaciones, en las poblaciones,
entre los diferentes estados y naciones. Sin embargo, es una realidad bastante nueva y bastante notoria en América Latina en los últimos años y más particularmente atañe a Venezuela como objeto de esa discriminación. Realmente Venezuela atraviesa una crisis que puede llamarse crisis perfecta, según la teoría política, pues se conjugan diferentes tipos de crisis: crisis política, crisis económica, crisis social, crisis cultural, crisis internacional. Y todo ello ha llevado, sin duda, más allá de las causas de esas diferentes crisis, a que poblaciones, venezolanos, con sus familias y entre amigos, decidan migrar y hayan decidido migrar desde nuestro país, desde Venezuela, hasta países vecinos, países de América Latina y otros países. Y es que la realidad es que Venezuela y muchos de sus habitantes no habíamos vivido la realidad de la migración como un drama social, como un drama histórico, y nos ha tocado, sin duda, experimentar esta realidad. Ahora, en el tema de la xenofobia se ha conjugado esta realidad innegable con otras causas desde el extranjero que han querido jugar con nuestra historia, han querido jugar con la paz de nuestro país y han querido utilizar esta realidad social como una herramienta y como una excusa para desestabilizar nuestro país, para generar caos y confusión en nuestra nación. Y no me cabe la menor duda de que esta realidad migratoria que ha vivido Venezuela, que muchos al principio la negaban, pero que luego se convirtió en algo innegable, ha sido usado por intereses extranjeros a nuestro país para crear confusión, enemigos internos y externos a nuestro país, que sin duda han usado y han manipulado esta realidad migratoria para falsificar cifras, para manipular realidades, pero sobre todo para explotar la realidad migratoria como tal. Pues es un drama tener que emigrar por causas de pobreza, es un drama tener que emigrar por causas de oportunidades, es un drama incluso tener que emigrar de un país a otro por debilidades culturales, por haber sido manipulados mediáticamente y sobre todo por ser presas y víctimas de las grandes cadenas de noticias y de grandes intereses políticos internacionales para usar la migración como una causa de una crisis humanitaria y que posteriormente lleve a una intervención extranjera por esta causa. Es lamentable. Y yo particularmente como cristiano, como teólogo, me siento en la obligación de tener que denunciar estas realidades, pues no podemos seguir permitiendo que nuestro nombre de nuestro país, el nombre de nuestra población, la realidad de nuestros venezolanos sea manipulada y explotada en el extranjero y que termine además en un odio, no solamente en un miedo, sino en un odio en contra de los venezolanos. Aquello que comenzó por discriminación política hacia una facción de política venezolana en el extranjero, se fue incrementando y fueron incrementando también el acento y pasando de lo político a lo nacional. Porque en muchos casos, en muchas regiones del planeta, por motivos de crisis humanitaria se han generado guerras, por motivos de migraciones se han generado guerras civiles y sobre todo intervenciones de potencias extranjeras en determinados países. Entonces, me comprometo y me siento comprometido en tener que denunciar esa realidad xenofóbica en contra de Venezuela por motivos políticos, por motivos históricos, por motivos culturales y sobre todo por intereses ajenos e intereses extranjeros en contra de Venezuela, pues lo que buscan en realidad es socavar la paz y socavar la tranquilidad y la armonía de Venezuela. Ahora,
La xenofobia, más allá de lo político, de lo social, de lo cultural, tiene también una connotación cristiana. Si nos llamamos un país cristiano, si las poblaciones de América Latina nos decimos ser cristianos, ¿cómo es posible que seamos protagonistas de noticias como estas, como las que leímos en la primera parte de este programa? ¿Y cómo es posible que se levanten pocas voces, más allá simplemente de voces políticas o de voces con intereses políticos o voces con intereses mediáticos? Pero realmente, ¿dónde está la reflexión cristiana en relación al tema? Nosotros, como cristianos, hemos escuchado muchas veces el pasaje, por ejemplo, de Jesús con la samaritana. Y es que en ese episodio bíblico, Jesús da un ejemplo de cuál es el comportamiento de un cristiano con un extranjero y más allá, con una extranjera. Pues en este caso, Jesús, que admite, conversa y le da acogida a la samaritana, genera una doble inclusión. Una inclusión de género, pues incluye a una mujer, y una inclusión etnográfica, una inclusión de pueblos, pues se trata de una samaritana, de una extranjera a las realidades de la Galilea, de la Palestina, que le tocó a Jesús vivir. Y los samaritanos eran considerados extranjeros, pero no solamente extranjeros porque pertenecían a otra población, sino también extranjeros porque compartían otras religiones y creían en otros dioses y tenían otras costumbres religiosas. Entonces Jesús se acerca a la samaritana, le da de beber a la samaritana, tienen un diálogo entre la samaritana y Jesús y se da una muestra de lo que puede llamarse una inclusión del extranjero y un acercamiento hacia el extranjero, un comportamiento cristiano completamente contrario al comportamiento xenofóbico. Para estos temas quisiera recomendarte dos libros. El primero, escrito en italiano, Il diverso e lo straniero nella Bibbia ebraico-cristiana, uno studio esegetico teologico in chiave interculturale, a cura, encargado por Massimo Grilli y Joseph Maleparampil. Es un libro que recoge unos estudios bíblicos sobre el tema precisamente del extranjero y donde tuve la oportunidad de escribir un capítulo titulado La comunidad alternativa de Hechos 2, 42, 47 y la reescritura del texto en América Latina, donde trato el tema de las migraciones en América Latina. Y también este compendio de las 5 conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, específicamente editado por la Librería San Pablo en el año 2014, el cual contiene además un índice muy útil, un índice analítico para buscar todos los diferentes temas que giran en torno a estos grandes 5 documentos. Seguimos conversando en de abajo para arriba sobre el tema de la xenofobia. Nos habíamos referido a que Jesús, en su diálogo con la samaritana, había dado una muestra de comportamiento completamente contrario al xenofóbico. También en Hechos de los Apóstoles, ya muerto Jesús, la primera comunidad cristiana da muestras también de lo que significa la acogida a los extranjeros. Por ejemplo, en el pasaje de Pentecostés, allí se nombra una lista de pueblos que en el momento de la venida del Espíritu Santo hacían vida entre todos los cristianos y hubo las primeras conversiones. Allí entonces se encontraban partos, medos y elamistas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Es decir, la primera comunidad de cristianos era una comunidad de extranjeros. La iglesia naciente, la primera iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén, era una iglesia de extranjeros. ¿Cómo podemos entonces nosotros tener un comportamiento xenófobo contra el resto de pueblos? También más adelante en el mismo capítulo de Hechos 2, a finales en Hechos 2, 42, 47, se da muestra, Lucas demuestra cómo la primera comunidad cristiana compartía sus bienes, compartía todo lo que tenía, no solamente a nivel material, sino también espiritual, en una perfecta armonía de lo que se define como iglesia, como coinonía, como esa comunidad espiritual que lo comparte todo, lo espiritual y lo material. Más adelante, en las cartas paulinas, también Pablo da muestra de lo que debería ser el comportamiento de un cristiano, pues en la misma epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos 27 al 29, dice que los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dentro del cristianismo no existen fronteras geográficas. En el cristianismo no existen pueblos, pues el único pueblo es el pueblo escogido, el pueblo de Dios, que trasciende las fronteras geográficas, trasciende las culturas, trasciende los géneros, y realmente la propuesta cristiana desde el punto de vista cultural es una comunidad de creyentes para el bien y para el amor entre los diferentes integrantes. De manera que la misma Biblia, en la misma palabra, ya hay testimonios y ejemplos de lo que hizo Jesús, de lo que hicieron los primeros cristianos en Jerusalén y lo que hicieron también los primeros cristianos fuera de Jerusalén en otras comunidades, como la comunidad de Galacia, a la que Pablo se refiere en su carta a los Gálatas. Pero no solamente es en la Biblia donde se recoge este sentimiento cristiano de amor al extranjero y de cercanía al extranjero y de repudio de comportamientos xenófobos, sino también a lo largo de toda la enseñanza y de toda la tradición de la Iglesia. Y en nuestro continente, especialmente en América Latina, también la Iglesia regional, la Iglesia reunida en torno a los obispos y en torno a la comunidad de creyentes, en el documento de Aparecida, con este nombre pues se concibió, se redactó y se reunió la iglesia en esta ciudad de Aparecida en Brasil en 2007, redactó por supuesto su documento final. Y allí en Aparecida también conseguimos lo que significa el concepto de migrantes para la iglesia regional. Y en sus numerales del 411 al 416, el documento final de esa reunión del episcopado latinoamericano sienta las bases de lo que significa para la iglesia regional los migrantes. Y dice, por ejemplo, en el numeral 411, que es expresión de caridad también eclesial el acompañamiento pastoral a los migrantes. Y dice ese primer parágrafo, en América Latina y el Caribe constituyen un hecho nuevo y dramático los emigrantes, desplazados y refugiados, sobre todo por causas económicas, políticas y de violencia. Ya lo decía este documento en el 2007. Han transcurrido ya más de 13 años y el texto es más que vigente. También dice el numeral 412 de ese documento que la iglesia como madre debe sentirse a sí misma como iglesia sin fronteras. Y les dice a las conferencias episcopales y las diócesis que deben asumir proféticamente esta pastoral específica con la dinámica de unir criterios y acciones que ayuden a una permanente atención también a los migrantes,
que deben llegar a ser también discípulos y misioneros. Y más adelante dice que se hace necesario reforzar el diálogo y la cooperación entre las iglesias de salida y acogida, en orden a dar una atención humanitaria y pastoral a los que se han movilizado. Y retomando las palabras del propio Papa Benedicto XVI, dice que creemos que la realidad de las migraciones no se ha de ver nunca solo como un problema, sino también y sobre todo como un gran recurso para el camino de la humanidad. Y por último, en el 414, dice que entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por incidir junto a los organismos de la sociedad civil en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad. Está muy claro. Y es que el rol de la Iglesia, el rol de la eclesialidad y el rol de las realidades eclesiásticas giran en torno a promover el bien de los migrantes, a defender sus derechos y a denunciar las violaciones de sus derechos y de sus deberes. Desafortunadamente, algunas conferencias episcopales de nuestra región se han dedicado más a buscar las causas políticas y a ponerse de parte de algunas de las facciones políticas al momento de tocar el tema de la migración. Y desde una postura dislocada, desde una observación miope y casi desde el margen de la Iglesia Universal, algunas conferencias episcopales de manera dañina han tocado el tema de una manera equivocada y enfatizando más los motivos políticos, incluso hasta politiqueros, de algunas de estas causas migratorias en nuestro continente, no han sido clarividentes ni han sido exactos al momento de proferir su deber como cristianos, ni al momento de sentar postura como institución y como representantes de todos nosotros como una comunidad de creyentes cristianos que somos. Y es entonces el rol del cristiano, el rol de cristiano nosotros como creyentes, mi rol como teólogo, tu rol como creyente, como feligrés, tu rol también como personaje, como gobernante incluso eclesiástico de la Iglesia cristiana, es siempre defender los derechos de los migrantes, defender los deberes de los migrantes, defender la realidad humana, acompañar al migrante, pues la principal misión de la Iglesia es el acompañamiento al ser humano. Y en este caso específico, y en este tema específico, la principal misión de la Iglesia es el acompañamiento en su drama al migrante en el extranjero. Y por supuesto, combatir cualquier sentimiento de xenofobia, combatir cualquier conducta xenofóbica en relación a cualquier pueblo y a cualquier nación del mundo, específicamente para el que atañe a la Iglesia de nuestro continente, para el pueblo de Venezuela en este caso y para cualquier pueblo de nuestra región. Deseo enfatizar dos aspectos fundamentales, uno como creyente desde el punto de vista individual y otro como creyente y como parte de la Iglesia cristiana que me siento. En primer lugar, como teólogo, deseo manifestar mi solidaridad a todos aquellos venezolanos que por motivos que todos conocemos en nuestro país han decidido migrar al extranjero. A todos ellos, mis saludos, a todos ellos, mis reconocimientos por los esfuerzos que realizan para estar en esos países, para trabajar, para hacer el bien, para salir adelante consigo mismos, con sus familias y con sus amigos. Desde aquí, desde Venezuela, desde este programa de Abajo para Arriba, manifestamos nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro compromiso en seguir siempre defendiendo tus derechos, sus derechos como migrantes en el extranjero. Pues lo menos que puedo hacer desde el punto de vista individual es ofrecer este espacio
para levantar la voz en contra de las violaciones de tus derechos como migrantes en el extranjero, pero al mismo tiempo para defenderte como venezolano, para defender nuestro país, para defender nuestra nacionalidad y para defender la dignidad de nuestro pueblo y la dignidad de nosotros como venezolanos. Y como teólogo, como integrante de esta comunidad cristiana, de esta iglesia cristiana a la que pertenezco y de la cual me siento parte, quiero pedirle a las conferencias episcopales venezolanas, a las conferencias episcopales latinoamericanas, al CELAM, defender con mayor exactitud y defender con mayor fuerza los derechos de los migrantes venezolanos en el extranjero, defender sus derechos, levantar la voz profética ante las violaciones de sus derechos, acompañarlos en sus deberes y sobre todo acompañarlos en el drama humano que significa la vida del extranjero, por supuesto en este caso la vida de los venezolanos en estos países donde hoy han decidido hacer vida. También les pido a todas las conferencias que defiendan y alcen la voz y sepan hacer análisis sociales, análisis culturales de lo que realmente sucede en nuestro país y levantar la voz no parcializados desde un punto de vista político, sino en aras de acompañar a los venezolanos en su drama humano y social de lo que significa vivir en el extranjero, alejados de sus familias algunos, acompañados de sus familias otros y por supuesto alejados de su patria, que es también una forma y una manera de vivir un drama desde el punto de vista humano. Y lo que realmente debería suceder y lo que ojalá sucediera es que en la próxima reunión del episcopado latinoamericano y en la próxima reunión de la iglesia latinoamericana, en esos documentos finales se haga expresa mención del drama y de la experiencia que ha significado para América Latina y sobre todo para el pueblo venezolano la estigmatización de nuestra nacionalidad, la estigmatización de lo que ha significado para el pueblo venezolano esta difícil experiencia como un pueblo que ha migrado hacia el extranjero, como familias que han migrado hacia el extranjero. Y es que en esos documentos y en una próxima reunión, esta experiencia dramática de la migración venezolana, pero sobre todo de la xenofobia contra la iglesia venezolana, porque todos esos venezolanos que están en el extranjero son una porción de la única iglesia de Cristo, en este caso, de esta iglesia venezolana que pertenece a esa iglesia universal. Esos ataques hay que detenerlos, esos ataques hay que rechazarlos y combatirlos y hay que defender siempre los derechos de los migrantes y hay que acompañar a todos esos venezolanos que están en el extranjero, que sin duda son cristianos y también, si no lo fueran, son personas a las que hay que solidarizarse y con las que hay que solidarizarse en esos momentos dramáticos, pues lo que está en medio es la dignidad humana y la dignidad de nuestro pueblo venezolano. Los invitamos a ver De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres todos los jueves por nuestro canal de YouTube De Abajo para Arriba TV. También les pedimos que nos sigan presionando la campanita, pulsando el pulgar arriba para que todos aquellos que aún no nos siguen puedan seguirnos. Interactúen con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde y así podremos responder todas sus preguntas y sus inquietudes. Y particularmente sobre este tema, queremos que nos escriban, queremos que nos preguntes, que envíes tus comentarios para poder interactuar desde De Abajo para Arriba con todos ustedes. Acompáñame De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres.